Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a Ecolex y al Colegio de Economistas de Pichincha por haber organizado este evento y haberme invitado a participar en él. Lo que he preparado es una breve exposición tratando de trasladar un poco a los que, digamos, no tengan ningún tipo de familiaridad con lo que es la figura de las alianzas o de las asociaciones público-privadas como opción para desarrollar infraestructura pública, pues tratando de dar unas pequeñas pinceladas de qué es y luego, sobre todo, ver un poco pues por qué se debería usar o se podría usar, qué es lo que aporta, que lo importante es el potencial de añadir eficiencia en lo que es la gestión de compromisos fiscales, de costes, buscando una manera más eficiente de gestionar infraestructuras, que ya adelanto que realmente no es válida para cualquier proyecto ni para cualquier actuación. Hay que tener mucho cuidado porque tiene sus peligros. Es un poco la idea y luego, pues, podemos tratar de reflexionar sobre su aplicabilidad en el ámbito municipal. Yo trataré de mencionar algunos digamos, casos o algunos sectores o tipos de activo o contratos de servicio que a nivel más local, municipal o provincial, se están empleando, por ejemplo, en España y también en otros países, ¿no? Los contenidos de esta presentación están basados en los estándares CP3P, y sí me interesa mucho además porque es una herramienta y un instrumento que por eso se creó, para que esté disponible para los poderes públicos a nivel global. Se creó por el Banco Mundial, el Banco Interamericano y otros bancos multilaterales, que es el programa de certificación de profesional en asociaciones público-privadas, como producto de conocimiento sobre el que gira una certificación. Pero digamos, los exámenes de esa certificación, que es en torno al dominio de lo que llamamos la guía PPP, la guía de los procesos de asociación público-privada previstos en esa guía, es un bien público, como lo denomina Banco Mundial, Banco Interamericano, es decir, lo podéis rastrear en Internet y podéis bajarla completamente. Es una guía que está siendo seguida por muchos países para meditar con respecto a sus propias prácticas y guías nacionales de gestión de los procesos de asociación público-privada. Esto es un bien público y luego, a partir de ahí, hay numerosos gobiernos que están siendo entrenados en lo que es el programa de certificación a través de clases y de formación, que nosotros también brindamos. De hecho, tenemos ahora mismo como un 46% del porcentaje total de alumnos en el mundo que están siendo formados o que han sido formados desde CAINFRA, en muchísimos casos con apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano. Entonces, muchos de los contenidos que os voy a compartir son copyright del Banco Mundial y del resto de bancos multilaterales y parte de los contenidos de la guía CP3P. A ver, aquí lo que quería era para la gente que esté lejos de entender o que no se les haya hablado nunca de lo que es la figura de las alianzas público-privadas, de este tipo de contratos, insisto, como opción, porque al final es una alternativa para poder contratar activos sujetos a uso público o asociados a un servicio público, o contratar directamente la gestión de servicios públicos. Pero por lo que yo entendí, en lo que me pidieron de la charla, les interesa sobre todo a ustedes, o querían que yo hablase especialmente de las APPs como una alternativa para financiar inversiones públicas. ¿De acuerdo? Aunque hay que tener cuidado con eso, porque el hecho de que el objetivo sea usar la APP básicamente como mecanismo de financiación, como luego explicaré, es muy peligroso, desde un punto de vista de sostenibilidad fiscal a largo plazo y desde un punto de vista de buena gestión pública. Bien, cuando nos enfrentamos a una gestión, vamos a decir, tradicional, o una inversión pública tradicional, porque para mí y para los que solemos hablar de esto, una asociación público-privada es una inversión pública. Lo que pasa que, porque el activo que se está produciendo es de uso público y el dominio último es del sector público, es del gobierno, es de la autoridad que tiene la competencia de ese servicio. Cuando queremos acometer una inversión pública,
directamente o con métodos tradicionales, con financiación pública o con recursos públicos. Podemos estar tomando, digamos, recursos que podamos tener disponibles en el presupuesto, o podemos estar directamente suscribiendo algún tipo de financiación o de préstamo, que vamos a entender que es una deuda pública, una financiación pública, y estamos, digamos, pagando directamente a un constructor o a un suministrador de un equipamiento, o un instalador de una planta de agua, etcétera. Y por otro lado, tendremos que enfrentar también gastos de mantenimiento y quizás de operación. Lo podemos hacer a través de una empresa pública, etcétera, pero en definitiva normalmente vamos a estar contratando también con el sector privado el mantenimiento, y lo vamos a hacer pues de manera periódica o con contratos a corto plazo, que normalmente básicamente vienen a pagar los costos con un cierto markup que nos va a cobrar el contratista, ¿no? Que entendamos visualmente lo que supone la APP de inicio, es que la contratación última de la obra o del activo, que puede ser una mejora de un activo existente o que puede ser un activo completamente nuevo, y de los trabajos de mantenimiento, de operación, de un servicio asociado a esa infraestructura, no los vamos a hacer directamente, no vamos a contratarlos directamente, sino que los estamos contratando por delegación, como vosotros decís en Ecuador, dentro de vuestro marco jurídico de alianzas público-privadas, son contratos de delegación, es decir, que lo que es esa función pública la estáis delegando a un agente privado, que lo que es buena práctica es que se constituya para firmar el contrato como una sociedad de propósito específico, de manera que tengamos el control de qué está haciendo, podamos tener mayor control y seguimiento de lo que se está haciendo con nuestro dinero como gobierno, o con el dinero de los usuarios que le hemos permitido cobrarles en nuestro nombre, ¿no? Y esa sociedad es la que se va a encargar de ejecutar las obras con un contratista y de contratar el mantenimiento extraordinario, cíclico, el mantenimiento ordinario. Y esto ya de entrada genera un gran valor potencial, porque para eso tenemos que diseñar bien el contrato, porque cambia completamente la dinámica de la contratación tradicional, en el sentido de que este señor, esta sociedad de propósito específico, es responsable no solamente de la buena construcción, sino del buen mantenimiento. De hecho, en un buen contrato de asociación público-privada, su responsabilidad no es ni siquiera construir de determinada manera. Su responsabilidad es que ese activo esté disponible para el uso público en unas condiciones determinadas que se han previsto en el contrato, y por lo tanto, y además asumiendo el riesgo de los costes de la gestión del ciclo de vida de ese activo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que cuando ese agente privado diseña y encarga la construcción, ya lo va a estar haciendo pensando en el ciclo de vida. Lo que le interesa optimizar para ser más competitivo y poder ganar el concurso no son los costes de construcción. Es el agregado completo de todos los costes de esa infraestructura, sumando el coste de construcción inicial, los costes de las reposiciones, reinversiones y el mantenimiento ordinario. Todo eso junto. Por lo tanto, cambiamos completamente la dinámica. El resultado suele ser que las construcciones bajo APPs de inicio van a ser más resilientes, van a tener una calidad más potente. ¿Por qué? Porque eso se hace para optimizar el ciclo de vida y con la esperanza, en función de lo que es la gestión del ciclo de vida, de que lo que me voy a conseguir ahorrar en reposiciones, en mantenimiento extraordinario, va a ser gracias a hacer una inversión un poco más alta al principio. Insisto, cambia completamente la dinámica. Lo que tenemos es un contratista que va a estar delante de nosotros 15 o 20 años, dependiendo de la duración del proyecto, responsable de que ese ciclo de vida funcione bien. Esto lo va a hacer trayendo él mismo los recursos, al menos la mayor parte de los mismos, que a su vez lo va a hacer pidiendo financiación bancaria, lo que es más importante, con su propio capital, porque los propios bancos en este tipo de estructuras van a exigir que haya un capital mínimo, que luego también es práctica habitual que lo vengamos exigiendo como estándar en los contratos de asociación público-privada. Ese es el estándar habitual, por ejemplo, en España, es que no puede haber un contrato de APP si no hay al menos un 20% de recurso propio puesto por el inversor que es el ofertante y que es el que se va a encargar del proyecto. Entonces, ¿esto qué es lo que genera?
el skin in the game, ¿no? O sea, la piel en juego, es decir, está jugando sus propios recursos a que funcione bien el contrato, es decir, a que ese activo público esté bien mantenido y dé las prestaciones que se le están pidiendo, y si no es así, está a riesgo de perder su dinero y, desde luego, de perder la rentabilidad esperada. Y si maximiza el desempeño del servicio según hayamos definido los indicadores, entonces va a poder maximizar su rentabilidad de capital. Es decir, que tenemos al contratista tradicional que se está jugando su propio dinero en que los resultados de la obra sean los óptimos según estos se hayan definido en un contrato. Es decir, y eso genera una dinámica pues realmente muy beneficiosa. Insisto, pero no vale para todos los proyectos. Un contrato APP que tenga que ver con el desarrollo de una infraestructura, de un activo público, una inversión pública, tiene que cumplir unas características determinadas. Solo se va a considerar asociación público-privada si en el mismo contrato estamos agrupando construcción con la gestión a largo plazo de ese activo, con su mantenimiento, en el mismo contrato. Tiene que haber financiación privada, que es donde hablamos del skin in the game. Tiene que haber una transferencia de riesgo material, sustancial. Puede haber excepciones, podemos estar compartiendo ciertos riesgos, desde luego el riesgo de fuerza mayor, algunos otros, pero básicamente estamos transfiriendo muchísimo más eventos de riesgo, de que las cosas salgan peor de lo esperado, por ejemplo, sobrecostes, de lo que estaría pasando en una contratación convencional. Y la retribución, muy importante, tiene que tener un encaje, una ligazón con desempeño, con KPIs, con indicadores de calidad, de disponibilidad, que cuando los definimos pues tienen que ser realistas, con un punto de desafío. En el mundo de las APPs hablamos de las APPs que son de tipo pago por usuario y las de pago por gobierno. Básicamente lo que hablamos es el marco de los ingresos del socio privado para desarrollar estas actividades. Fundamentalmente, en su mayoría o totalmente, está basado en recolectar del usuario una tarifa o un peaje o lo que sea que me han habilitado a ello dentro del contrato de tipo concesional, o por el contrario, mayormente está basado en un pago de prestación de pública que me va a estar, digamos, rindiendo ese pago la entidad contratante, el ayuntamiento, el municipio, la provincia, etcétera, ¿no? Entonces hablamos de APPs de pago por gobierno. Las APPs tienen dos grandes, digamos, beneficios o argumentos. Acelerar desarrollo de infraestructura, es decir, la cuestión aquí es decir, bueno, podemos tener ciertas restricciones, a lo mejor de carácter regulatorio, para adquirir nueva deuda pública o para justificar un gasto de inversión determinado en función de ciertos ratios de nuestros ingresos, etcétera, pero en principio, regulatoriamente puede ser, y esto es lo que sucede en algunos países, que la APP me puede permitir esquivar esas restricciones. Y esto es muy peligroso porque lo que hace es generar lo que llamamos el sesgo APP, es decir, las asociaciones público-privadas, como alternativa, deberían ser utilizadas para contratar desarrollo de infraestructura cuando estemos convencidos de que van a aportar eficiencias, que en el largo plazo va a ser más eficiente gracias a ese punto de gestión de ciclo de vida, gracias a la transferencia de riesgo, etcétera. Y no simplemente porque consideremos como que parece dinero gratis, que no figura como una deuda pública o que el activo no figura dentro de nuestro balance, ¿no? Que es lo que llamamos la financiación fuera de balance. Porque eso está bien, porque permite acelerar desarrollo de infraestructura, pero es peligroso porque de alguna manera genera un sesgo. Las APPs deberían ser utilizadas cuando son una herramienta que para la infraestructura que queremos hacer aporta valor. No porque parezca que es gratis. Si lo hacemos porque parece que es gratis, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que podamos terminar haciendo proyectos o actuaciones que ya nos descuidamos de si realmente están aportando valor al ciudadano y además nos relajamos en el sentido de conseguir configurar esos contratos de manera que aporten valor al ciudadano a largo plazo, en lugar de lo que se suele hacer en muchos casos mal hecho, que es desarrollar los contratos de APP con una configuración de reparto de riesgos y de requerimientos que nos aseguremos que va a ser muy atractivo para los inversores. Y al final lo que estamos es construyendo unos contratos que son atractivos para los inversores a costa de la sostenibilidad financiera pública en el largo plazo. La otra beneficio, digamos, es el potencial aporte de coste-efectividad, de eficiencia, y este realmente es el que debería subyacer. Esto es así porque de lo contrario, si el proyecto no es un buen proyecto como APP,
de verdad vamos a extraerle valor a las distintas palancas que ahora veremos de eficiencia a largo plazo, lo que tenemos que saber es que en todos los casos nos estamos metiendo en un proyecto complejo de largo plazo que va a comprometer a largo plazo recursos públicos, en muchos casos recursos presupuestarios. Está más expuesto políticamente este tipo de contratos, porque todo se magnifica, que está sujeto a una potencial oposición pública por miedo a que suban las tarifas, etcétera. Es más caro de armar, es decir, todo lo que es el proceso de inversión, de preparación de los contratos, etcétera, es más costoso, es más caro pagar asesores, etcétera, y se tarda algo más de tiempo que una contratación convencional. Los costes de transacción son mayores. El financiamiento es más caro que un financiamiento directo público, con algunas excepciones. La regla general es más caro. Y la sostenibilidad fiscal realmente puede quedar comprometida si no utilizo la herramienta PP pues de manera metódica, programática, con cierta disciplina y controlando esa exposición fiscal que sin duda va a terminar por generar, que en realidad lo que puede es suavizar la carga fiscal a largo plazo, porque puede aportar eficiencias. Pero muchas veces, si no le doy seguimiento, pues parece como que pasan debajo del radar. Todo el mundo tiene muy monitorizado que ha suscrito un préstamo y que tiene que pagarlo todos los meses y que durante 10 o 15 años pues hemos acumulado 2 o 3 deudas y las tenemos que pagar. Pero luego la gente tiende a no controlar y monitorizar que ha firmado 3 contratos de asociación público-privada que en valor presente neto pues también suponen a lo mejor 500 millones de dólares de compromisos fiscales. Entonces hay que tenerlo monitorizado. Además, genera cierta rigidez presupuestaria porque, de alguna manera, he comprometido recursos a largo plazo, igual que si me hubiese sometido a un endeudamiento y, por lo tanto, luego la reclasificación presupuestaria en caso de crisis, etcétera, pues no es tan sencilla. Es decir, hay una serie de inconvenientes que me estoy fijando en ellos, a pesar de los cuales, para proyectos de determinado tipo, es lo que recomienda la OCDE, es lo que recomienda el Banco Mundial, es lo que recomienda la IFC, es lo que recomienda el Banco Interamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo digo, hay que tener cuidado, hay que saber en qué proyectos lo utilizamos y preparar el contrato bien. Tiene una serie de potenciales eficiencias, ¿no? Estaba diciendo antes, y esto es una serie de vectores, generadores de potencial valor. Los que más me interesan, pues ya lo he explicado antes, la gestión de ciclo de vida, cómo nuestro contratista, nuestro socio privado, está enfocado a optimizar costes de todo el ciclo de vida y no a tratar de hacer una construcción con el menor coste posible para sacar el margen posible y largarse después del contrato, porque va a estar ahí con nosotros 20 años, 10 años, 15 años. La otra que me interesa es la transferencia de riesgos, es decir, la mayor parte de los eventos que pueden llegar a causar un sobrecoste de construcción van a quedar transferidos y, por lo tanto, nosotros quedamos blindados. En un contrato convencional, mucho más habitual, las revisiones del precio de los costes de la construcción. Bueno, esto lo podéis aplicar a los costes de operación y mantenimiento, a los costes de las reinversiones, a la proyección de los ingresos por demanda, a una serie de cuestiones. La mayor parte de los costes, de los riesgos, perdón, se están transfiriendo a cambio de un precio, que es el precio de la financiación, que es más caro. Pero eso hay muchos estudios que demuestran, en función de las características de cada proyecto, hasta qué punto me estoy ahorrando dinero en el largo plazo por haberme deshecho de una serie de contingencias fiscales porque he transferido esos riesgos para los que el privado es más eficiente en su gestión a largo plazo. Gestión de ciclo de vida, transferencia de riesgos, fiabilidad, eso es otro de los grandes vectores de eficiencia. Es decir, cuando hacemos una infraestructura, cuando metemos dinero en nombre del contribuyente para desarrollar un activo de uso público, lo hacemos porque esperamos que genere un beneficio neto para la sociedad que podemos cuantificar en un análisis costo-beneficio, ¿verdad? Y esas proyecciones se sustentan, entre otras cosas, en que esperamos que ese sistema nuevo de iluminación de la ciudad o esa planta nueva de tratamiento de aguas residuales o una incineradora para la gestión de los residuos o lo que sea, van a estar disponibles y van a empezar a generar un beneficio en 24 meses, por ejemplo. El caso es que la fiabilidad de que estén en tiempo y forma disponibles es muchísimo mayor en una asociación público-privada por la transferencia de riesgos, porque se generan los incentivos para que efectivamente se cumplan los plazos previstos. Y por lo tanto, al final el resultado es que la ciudadanía
va a usar antes, va a poder acceder y disponer de ese activo y de ese servicio antes que en una contratación convencional. Eso genera una maximización del beneficio socioeconómico de esta inversión pública. Bueno, hay otra serie de vectores, pero lo importante es que todas estas palancas de valor solo se dan en los proyectos adecuados, en los proyectos que realmente son adecuados para la herramienta APP y además siempre teniendo en cuenta el contexto y las restricciones de la entidad contratante, del gobierno en cuestión que la quiere utilizar, del mercado financiero, etcétera. O sea, que no siempre vale. Y esas palancas de valor, preveyendo que se pueden dar para mi proyecto, que eso es lo que se llama el análisis de valor por dinero cualitativo, que hoy, por cierto, estábamos hablando de eso con gente de la Secretaría de Inversión Privada del Ecuador. Esas palancas, si yo preveo que están ahí, además de identificarlas, tengo realmente que evaluar su potencia para estar seguro. Esto ya empezaríamos a hablar del valor por dinero cuantitativo y tengo que hacer lo posible por proteger esas palancas a través de un buen contrato, que sea muy claro, que ponga unos KPIs muy claros para poner una buena tensión en el privado, etcétera, y a través de un proceso de licitación que genere tensión competitiva. Claro, porque si no hay tensión competitiva, y esto es uno de los peligros de las propuestas no solicitadas, dar demasiada ventaja al solicitante, al proponente no solicitado, si no hay tensión competitiva, las posibles eficiencias que el gestor privado vaya a poder generar, las va a interiorizar, no nos las va a trasladar en el Bien. ¿Qué condiciones tiene que tener una APP? Tiene que ser un proyecto con sentido económico, con potencia económica. La asociación público-privada no hace milagros. Si la actuación pública que queremos hacer no se justifica económicamente a una inversión pública convencional, tampoco se va a justificar para APP. Además, tiene que ser adecuada a la herramienta APP, tener un perfil adecuado, que no vamos a alargarnos en esto, pero bueno, no deben ser excesivamente grandes, no deben ser proyectos de inversión demasiado pequeña, deben tener un perfil de riesgos que no sea todo el riesgo de manera extraordinario y básicamente imposible de gestionar por nadie, no deben tener una dependencia exacerbada de la obsolescencia tecnológica. Los proyectos con mucho foco tecnológico no son buenos APP de largo plazo. Tiene que ser adecuado a APP. Además, tiene que ser bien preparado y bien evaluado en todos sus frentes. Y esto, bueno, pues ya lo garantiza vuestro marco legal y de procesos con una serie de guías. Tiene que estar correctamente estructurado. Eso ahí ya hay menos mecanismos de guías, etcétera, y sí que conviene guías bespoke, digamos, de buenas prácticas para estar seguros de que el diseño final del contrato y su estructura protege las eficiencias que busco. Tiene que estar correctamente licitado, es decir, con una competencia material, sustancial, competencia de calidad. Es decir, lo mejor no es que vengan 30 oferentes, lo mejor es que vengan los que realmente son capaces. Por lo tanto, es muy importante no ser demasiado laxo en los requisitos de experiencia y de solvencia técnica que se piden. Tampoco hay que pasarse porque entonces nos quedamos sin ofertantes. Correctamente licitado. Luego, tenemos que gestionar ese contrato durante toda su vida. Como bien decís en Ecuador, que a mí me gusta mucho ese concepto, al final es un mecanismo de delegación. Y como tal delegación, el instrumento de delegación es el contrato de asociación público-privada. Y para gestionar el activo que es nuestro, el instrumento que tenemos es gestionar, monitorizar el contrato que hemos otorgado. ¿Vale? Las condiciones se tienen que reflejar en directrices y eso, bueno, es un proceso en el que estáis en Ecuador desde hace algún tiempo, pero sobre todo últimamente, más intensamente, generando directrices, políticas específicas. Entonces, en general, se va por el buen camino. Todo esto se verifica a través de un ciclo y ese ciclo de proceso es el ciclo, aquí tenéis descrito el ciclo que describe los estándares del CP3P, del certificado que os hablaba antes, que no dista mucho de la fotografía del ciclo que se prevé en el Ecuador. Es decir, desde el punto de vista de procesos a grandes rasgos en Ecuador, pues para mí se puntúa bastante bien, aunque posiblemente hay que mejorar algunos aspectos. ¿Y dónde se puede utilizar esto a nivel local o a nivel municipal? Bueno, yo creo que cada país es un mundo desde el punto de vista de qué competencias se le trasladan a los entes locales, ¿no? En España tenemos los municipios, luego tenemos las provincias, pero que tienen poco peso desde el punto de vista de gestión de servicios o de activos, y luego tenemos las regiones, que allí, si existiese una equivalente, que no lo tengo claro,
no me valdría porque en España lo que es la región, comunidad autónoma, que agrupa una serie de ciudades, a veces solo es una provincia, a veces son varias, tiene una transferencia de competencias en materia de infraestructuras muy potente, que casi se aproxima a la de un Estado en Estados Unidos, ¿vale? Pues no lo consideraríamos entes locales en España, ¿eh? A ese equivalente de provincia, si queréis, que podría llegar a ser la región en algunos casos. Bueno, desde el punto de vista local, hemos en España y en Europa contratado como APPs proyectos de eficiencia energética para, digamos, hacer una remodelación, lavado de cara, etcétera, de ciertos edificios públicos desde el punto de vista de que sean más eficientes desde el punto de vista del consumo energético, proyectos de eficiencia energética directamente de lo que es proyectos de sistemas de iluminación de la ciudad, de todo lo que es la luminaria de la ciudad, para transformarla a LED, y normalmente eso se suele hacer en ciudades de más de 50.000 habitantes en España. Son bastantes ya las que tienen esos contratado por APP la renovación de sus sistemas de iluminación, que se pagan directamente con un porcentaje de los ahorros de la factura eléctrica del municipio. Las APPs también se utilizan a nivel municipal pues para la remodelación potente y muchas veces para la construcción de edificios nuevos que vayan a actuar como sedes de prefectura, de municipio o de dependencias municipales. Desde luego se utilizan para infraestructura hidráulica que forme parte del ciclo integral del agua, muy especialmente hay APPs que ya sé que en el Ecuador no se puede otorgar un contrato de APP que integre en ese contrato lo que es el servicio público del suministro en baja del agua. En España sí, pero lo que sí se puede hacer, que también se hace en España, es no contratar la concesión del servicio de abastecimiento del agua, pero simplemente contratar o delegar en APP el diseño, suministro, instalación y operación de las plantas de tratamiento de agua, con un contrato con el agente público, que es el encargado, porque eso también se hace en España, por ejemplo en Zaragoza, donde es una empresa pública la que suministra en algunas partes de la ciudad, y entonces luego hay APPs para lo que es diseñar, financiar, construir, operar las plantas de tratamiento que abastecen de agua a ese ente público, que luego es el que se encarga del suministro. Gestión de residuos, la recolección y transporte de los residuos es muy común en España. Ya la gestión de residuos desde el punto de vista de almacenaje también, y cada vez está siendo más frecuente en Europa, según recomendaciones de la Unión Europea, el que la gestión de residuos sólidos se vaya hacia modelos de revalorización energética, de valorización energética con incineración. Y ahí, pues el APP de los últimos 5 años más relevante a nivel internacional de planta de incineración para el tratamiento de residuos bajo eficiencia energética, pues es la planta de Zubieta, en Guipúzcoa, que yo estuve estructurando, ¿no? Hay APPs a nivel municipal simplemente de lo que es, que no es poco, pues la gestión del viario, la remoción, el arreglo de todo lo que serían las vías públicas municipales, el asfaltado, las aceras, el arbolado, la limpieza de las fachadas, etc. En Madrid hay algunos APPs de este tipo, que están divididos por servicios, pero uno de ellos es la mejora de todo lo que es las calles, el viario público y su mantenimiento y su limpieza. Desde luego en movilidad pues es muy típico. O sea, en España, si recuerdo bien, me parece que son un total de 9 asociaciones público-privadas de tranvías, en esquema de asociación público-privada de diseño, financiación, construcción, suministro, puesta en marcha y operación del mismo. Sistemas de lo que es transporte público de pasajeros por autobús. No necesariamente, porque todavía no es muy popular en España, por BRT, por sistemas rápidos de transporte por autobús con plataforma reservada, sino directamente puede ser con plataforma abierta. Pero en España es algo que es paradigmático y que ha estado mirando mucho Chile para Santiago, los modelos de concesión, porque son modelos que estructuran toda la red urbana de una ciudad determinada en un único contrato, se le otorga a una única empresa en exclusiva y todo se monitoriza en función de KPIs, de puntualidad, de fiabilidad del sistema, etcétera, ¿no? Desde luego, ya si vamos a movilidad sostenible, pues hay casos en España y en Europa de APPs para lo que es pues, la inversión en lo que son las plataformas reservadas o no
para los carriles bici, más todo el sistema de inversión en todo lo que son los equipos de bicicletas, su recarga eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y así podría seguir largo, ¿no? Son muchas cosas las que puede tener sentido gestionar bajo un esquema de asociación público-privada, pero también son muchos los peligros y los inconvenientes si no hacemos bien las cosas. Y ahí lo dejo.